Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, deseo y espero que muy bien todos. Bueno, heme aquí nuevamente dispuesto a grabar un nuevo video para ustedes. Antes hago una breve autopromoción, ¿sí? Si alguno de ustedes desea o necesita alguna clase particular, ¿no? De apoyo, digamos, de refuerzo, si se quiere, de lengua y literatura, ¿sí? Puede escribirme por Instagram a @f6fhpp, ¿sí? Ese es mi Instagram, como para poder coordinar por ahí horarios y honorarios, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, hecha ya la promoción, vamos entonces a comenzar, ¿sí? Habíamos quedado en el capítulo 29, si no recuerdo mal. Bueno, en el capítulo 29, Don Quijote y Sancho se encuentran con una barca, ¿sí? Una barca que estaba atada a un árbol para que no se la lleve la corriente, y visto esto por el caballero, bueno, decide que es una aventura reservada para él, ¿sí? Así que le pide a Sancho, ambos iban a subir a la barca, ¿no? Le pide a Sancho que ate su tanto a Rocinante como a su jumento, digamos, juntos, y Sancho se lamenta muchísimo porque decía seguramente que cuando volviesen no iba a estar, que alguien malintencionado se los iba a robar, en fin. Don Quijote se enoja, ¿sí? Frente a la cobardía también de Sancho, esta cosa quejosa que a veces tiene su parlanchín escudero, pero finalmente suben los dos y le ordena entonces que a Sancho, digamos, que desate la barca y bueno, la corriente se la empieza a llevar, ¿sí? En un punto entonces ven, en la ribera de un río, creo que era el Ebro, me parece, ven entonces que hay una fila, una serie digamos, de molinos. Una vez más el tema del molino, ¿no? Si recuerdan el capítulo 8 de la primera parte, bueno, aquí en el 29 de la segunda también vuelve a aparecer el molino, pero esta vez no de aire, ¿no? No de viento, sino de agua, porque la piedra interna del molino giraba gracias a una gran rueda de madera que estaba puesta en el agua y que aprovechaba la corriente justamente para moler el grano y hacer la harina, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es la confirmación que necesitaba Don Quijote para saber que esa aventura, la que estaban viviendo ahora, estaba reservada para él. Y entonces, bueno, los trabajadores y los pescadores que estaban cerca empiezan a ver que la barca se acerca, digamos, peligrosamente a una de las ruedas y tratan de impedirlo, ¿sí? Tratan de alejar la barca de lo que iba a ser una colisión inminente. No lo logran y casi mueren ahogados, digamos, Don Quijote y Sancho, que son, sobre todo Don Quijote por el peso de las armas, ¿no? Aquí la metáfora se hace casi mortal. Y entonces, bueno, son ayudados por ellos para salir del agua, son tomados los dos por locos y continúan, digamos, ellos trabajando, ¿sí? Así que Don Quijote y Sancho vuelven, creo que no habían hecho demasiado trecho. Antes de esto, por supuesto, aquellos que trabajaban ahí, eh, digamos, quisieron que se les abone el importe por la rotura, digamos, por haber sido despedazada la barca. Y bueno, mal que le pese a Sancho, que todavía tenían dineros en la bolsa, eh, a instancias de su señor y a y de estas personas que, bueno, algo de razón llevan, no tienen más remedio que más, eh, eh, digamos, sí, no digo bien, no tiene más remedio que pagar la balsa, ¿sí? No hubo más que hacer, básicamente no había otra alternativa, ¿sí? Era pagar o pagar, así que bueno, en eso quedaron. Y luego digo, vuelven por sus monturas y en el capítulo siguiente, en el 30, tengo acá como siempre mi machete, por si me pierdo, en el 30 decía, ya aparecen la figura de los condes, ¿sí? En principio aparece la condesa, ¿sí? En el capítulo 30, que parece cazando con un ave de cetrería, ¿sí?
y entonces, viendo su rica vestimenta y sus finos modos, vamos a decirlo así, Don Quijote le pide a Sancho que haga una embajada. Sancho ya está un poco ducho en este punto, vamos a decirlo, porque no es la única persona principal con la que habla y presenta, ¿no? a su señor, a Don Quijote. Entonces, de alguna manera, bueno, creo que Don Quijote ya está a estas instancias y a estas alturas ya confía en que efectivamente Sancho va a poder hacer una embajada como ambos se merecen, pero sobre todo el caballero, digamos, ¿no? Que a veces teme, es cierto, que su escudero meta la pata, digamos, con algo que dice, con un cuento que quiere contar, con alguna anécdota, ¿no? Que pueda salir, digamos, de su memoria y de su experiencia como labrador o antiguo labrador, en fin, ¿no? Hay diferentes instancias en las que Don Quijote transpira, vamos a decirlo, y no porque haga calor o esté sobre Rocinante o haya embestido otro molino, como vemos en la primera parte, ¿sí? Entonces, Don Quijote y Sancho se presentan, ¿sí? La, digamos, la duquesa queda encantada porque ya había leído la primera parte, igual que su esposo, el duque, así que no tiene nada mejor que decirles que, bueno, que sí, que son muy bienvenidos. Don Quijote, por supuesto, cuando ya se presenta post embajada de Sancho, eh, también se hinca de rodillas, le besa la mano, bueno, ¿no? No lo había permitido, creo, la duquesa con Sancho, porque la duquesa parece que al haber leído la primera parte es muy aficionada justamente a Sancho Panza, entonces, bueno, no sé si decir al punto que es su personaje predilecto o favorito, pero le tiene, digamos, un cierto cariño, una cierta estima especial, y bueno, deciden entonces los tres encaminarse al castillo justamente para ser presentados al duque, digamos, ¿no? Eh, Todo este bloque de capítulos, que son unos cuantos, creo que conforman de alguna manera el contacto, así digamos, muy abuelo de pájaro lo digo, y sin hilar muy fino, el contacto, digamos, de los personajes con personas nobles, ¿sí? Hay un artículo que leí hace no mucho tiempo donde el autor o la autora, no recuerdo ya, analizan el título, ¿no? Esta cuestión de Don Quijote, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y creo que el punto estaba justamente en el don, que es algo que los personajes de la segunda parte, sobre todo Teresa Panza, le dice a Sancho, ¿no? Digamos, ¿quién le puso don a él? Porque no recuerdo que sus padres hayan sido nobles ni sus abuelos, ¿no? Digamos, ¿de dónde viene esta autoasignación de pertenecer a un estamento superior, superior al que él pertenece, ¿no? De facto, digamos, ¿no? De hecho. Así que es algo que también los personajes notan y muchas veces discuten, ¿no? Charlan y dialogan entre sí distintos aspectos de la obra y de los personajes, ¿no? Específicamente de la figura de Don Quijote, que es la que más llama la atención, ¿eh? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Eh, Muy bien. Bueno, entonces les dice la duquesa que sí, que son bienvenidos, que son muy bienvenidos. Y bueno, el duque ya había avisado a todos de qué manera quería él que se recibiese tanto a Don Quijote como a Sancho en el castillo, que todo tenía que parecer cortado por la tijera, digamos, de los libros de caballería, ¿sí? Nada tenía que ser ni altisonante, ni fuera de lugar, ni despertar la sospecha ni del caballero ni del escudero de que en realidad era todo una gran mofa, ¿no? Un gran engaño. De alguna manera creo que aquí, a nivel general también, pasan dos cosas, ¿no? Don Quijote en algún punto se asombra de cómo es recibido, cuando antes en la primera parte esperaba, por ejemplo, ¿no? El clarín o la trompeta que anunciase su llegada en lo que era la venta o el castillo, si recuerdan, eh, cuando él creo que todavía había salido solo, en esa su primera salida. Bueno, aquí se sorprende, digo, de las damas que lo sirven, que tiran pétalos de rosas a sus pasos, que lo mojan con aguas, digamos, escanciadas u olorosas, perfumadas, ¿no? De alguna manera, bueno, se sorprende, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, me da la sensación de que los duques lo que hacen con su presencia, con su
estamento también, con su castillo, con su personal que les sirve a ellos, es justamente armar u organizar una especie de, si se quiere, de obra de teatro, donde Don Quijote y Sancho pareciera que no se dan cuenta que son personajes burlados todo el tiempo, ¿no? Porque todo lo que ocurre, todo lo que pasa, todo lo que acontece, tiene esa intención como eje principal. No digo que no ocurran otras cosas, pero habitualmente pasa por ahí, ¿sí? Entonces está bueno tenerlo en cuenta porque eh, de algún modo también podría haber en algún punto un mensaje, ¿no? En este contacto entre el caballero que se cree, digamos, de un estamento superior y los que efectivamente lo son, hay que decir que quien se maneja más honorablemente no son en este caso los duques, sino justamente Don Quijote, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el ser considerado por otros de otro estamento y serlo efectivamente es una condición sine qua non, digamos, del buen comportamiento, de las buenas maneras y costumbres, ¿sí? No lo sé, pareciera que aquí hay o podría haber, según cómo lo interpretemos en este bloque de capítulos, no sé si un mensaje, pero por lo menos un guiño del autor con respecto a eso, ¿no? Eh, es como para poder reflexionarlo, ¿no? Bueno, sigamos un poco más. Es el 30, el 31. Eh, bueno, hay entonces un avasallante y lujoso, ¿sí? Recibimiento a la hora de los manteles, ¿no? A la hora de comer que los duques hacen, tanto a Don Quijote como a Sancho, ¿sí? Eh, y entonces, eh, digamos, Sancho en este capítulo hace enojar a una de las, digamos, a una de las sirvientas, vamos a decir así, de mayor antigüedad de la duquesa, porque él pedía que su asno estuviese en las caballerizas, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que ella le contestó, bueno, entonces, ¿por qué no lo vas a colocar vos? Digamos, ¿por qué estás esperando que yo lo haga? ¿Por qué me das a mí esa tarea, ¿no? Y entonces cuando califica de vieja a esta persona, bueno, esta persona, digamos, de alguna manera reacciona con una palabrota, con un insulto, ¿no? Y bueno, enterada de todo esto, la duquesa está de acuerdo, pero bueno, igualmente da la orden de que efectivamente se haga lo que Sancho pide, ¿no? Lo que Sancho exige. Y entonces, a la hora de comer, ¿sí? De alguna manera Don Quijote le pide, ¿no? Encarecidamente a Sancho que no muestre la hilacha, que no dé a conocer su condición de rústico, que estaban con personas principales y que todo tenía que ser justamente de ese cariz, ¿sí? No tenía que, de alguna manera, que revelar sus orígenes humildes, ¿no? Entonces, así se lo promete Sancho, ¿sí? Como en la intimidad, y cuando van entonces al, al- a los platos, vamos a decirlo, ¿no? A la parte gourmet, si se quiere, o gastronómica. Don Quijote, bueno, empieza a transpirar cuando Sancho dice que tenía un cuento, ¿no? Para contar. Cuento que efectivamente reproduce, ¿sí? Para los duques y que pone de todos los colores, ¿no? A Don Quijote porque no lo cree, digamos, no lo cree como venido como anillo al dedo, digamos, ¿no? Como a propósito para contar en esa ocasión, ¿sí? También les advierte a los duques que su escudero es un escudero parlanchín, ¿sí? Que más allá de que él le haya dado o no licencia para que hable tanto, bueno, nada lo puede impedir, ¿no? Porque es un personaje bastante hablador, digamos, y bueno, a los duques esto no les molesta, especialmente a la duquesa por lo que dije antes, y les parece que los dos son locos en realidad, no solamente Don Quijote, ¿sí? Bueno, y antes, hablando de irritación, eh, hay, para terminar, digamos, el comentario de este capítulo, hay un eclesiástico que también, que creo que estaba sentado a la derecha o a la izquierda de Don Quijote, no recuerdo, que es el que reconviene de alguna manera bastante violentamente al caballero y siempre está la pluma genial de Cervantes, dice, la respuesta va a estar en el próximo capítulo, ¿no? Y de alguna manera la respuesta va a estar en el próximo video porque a mí no me quedó más tiempo. Así que muchísimas gracias a todos, espero que estén todos muy bien. Gracias por verme como siempre, por el cariño, por los mensajes. Nos vemos en el próximo video.